RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora le agradecemos la generosidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Abel Salinas Rivas, representante del partido aprista y en su momento ha sido ministro de Estado. Qué gusto saludarlo, doctor Salinas, muy amable como siempre. Mucho gusto, señor Hernández, un placer estar con usted esta mañana. A ver, ¿cómo está analizando la situación que estamos viviendo en las últimas horas en el país? El Pleno ayer aprobó la moción de vacancia presidencial. Hoy, de acuerdo a lo que da a conocer el Congreso, a las 10 de la mañana debe estar ya tomando juramento el presidente del Congreso como presidente constitucional, ¿no? ¿Cómo evalúa toda esta situación que ha transcurrido en el país? Bueno, sin lugar a dudas, son momentos difíciles para el Perú, pero que tenemos que salir adelante. Si analizamos un poco, y yo quiero ser aquí muy sincero, si analizamos un poco la situación ahora el expresidente Vizcarra, ciertamente yo creo que se fue comprando todos los tickets de la lotería para disminuyendo su credibilidad, etcétera, no teniendo respuestas claras, para que finalmente ocurriera este tema, que es su separación de ser el primer mandatario, evidentemente, ¿no? Me hubiera gustado, ojalá, porque aquí hay que mirar hacia adelante, este momento crucial, hubiera sido interesante, ahora claro, es más fácil hablar retrospectivamente, pero con este tipo de inestabilidad que tenía la propia imagen presidencial en los últimos tiempos, más allá de lo que las encuestas podrían decir, había un sector muy grande que ya dudaba de la credibilidad del presidente. Tal vez hubiera sido ideal optar por la renuncia, y la renuncia tal vez hubiera sido un acto más bien de consenso, de buscar la calma, de más entrega por el Perú, para evitar el enfrentamiento. El tema de la vacancia ya de por sí es un tema álgido, que levanta pasiones, y además me pareció a ciencia cierta muy inoportuno el mensaje de anoche del presidente Vizcarra, lo cual no lleva a la unión de los peruanos, sino motiva más al enfrentamiento entre los peruanos, que es lo que menos necesitamos en este momento. El Perú enfrenta la más grave crisis sanitaria y socioeconómica como para seguir poniéndole de las partes más leña al fuego. Y yo creo que hubiera sido una salida mucho más decorosa la renuncia, y en todo caso un mensaje de unidad, de concertación, aún cuando estuviera de salida el propio presidente Vizcarra. Ahora, usted ha señalado algo bastante interesante, ¿no? O sea, hay una situación de encuentro, de colisión permanente en el país, ¿no? Y una polarización que es notoria, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tiene, en este caso ya, este gobierno de transición? Porque es un gobierno de transición, naturalmente, ¿no? ¿Cuáles son los espacios que tiene que transitar y cuáles son los espacios de la colectividad política, ¿no? Porque van a tener que conjugar, ¿no? Tenemos un Congreso que tiene muchos matices, es variopinto, ¿no? Y que además un Congreso que de una u otra manera no reúne, si se quiere, las simpatías de la población, por lo que hemos estado viviendo en los últimos meses, ¿no? Leyes que son bastante controversiales, posiciones de los congresistas, etcétera, etcétera. Y en medio de todo eso, la corrupción. Es cierto. Por eso decía, es un momento muy difícil, muy álgido. La credibilidad del propio Congreso también está venida menos. En consecuencia, creo que una de las cosas, yo no lo conozco al señor Merino, pero también ha sido cuestionado lamentablemente, y por lo tanto, no por algún acto delictivo, sencillamente por ser parte del Congreso. Yo creo que aquí lo primero que deberíamos tener es la designación de un presidente del Consejo de Ministros que sea capaz de buscar los consensos, de extender, de abrir los brazos, las manos, para que todos los peruanos se sumen a la salida de este último gobierno de transición. Es lo primero, tratar de designar a la brevedad posible
un presidente del Consejo de Ministros y ojalá sea una persona experimentada, con mucho talante, con mucha capacidad de negociación, de entendimiento, de concertación, que es lo que el Perú y los peruanos necesitamos. Y ya en el orden de ideas de las cosas que hay que hacer, lo primero, yo creo que hay que garantizar elecciones en abril limpias, transparentes, sin ningún tipo de intervención, que es lo que la ciudadanía tenía. En los plazos ya determinados, eso tiene que cumplirse, eso es lo primero que tiene que asegurar. Lo segundo, en mi concepto, frente al tema sanitario, hay que hacer las correcciones y el fortalecimiento inmediato para la atención de la pandemia y de lo que viene, así como de otros temas desatendidos en salud, que es una urgencia para la ciudadanía. En segundo lugar, la reactivación económica en una lucha frontal contra el desempleo, que es lo que más aqueja en este momento al ciudadano, los que se quedaron sin trabajo, los que se quedaron sin mecanismo de llevar pan a su casa. En tercer lugar, sin dudas, el tema de la seguridad, el tema del control de la delincuencia y la inseguridad ciudadana tiene que ser abordado de inmediato, porque hoy por hoy cualquier persona, hasta los chicos que reparten las comidas, los delivery, son asaltados, les quitan su moto, etcétera. La gente va caminando y le quitan los celulares, la gente va en bicicleta. Entonces es importante esos tres aspectos, los cuatro aspectos: asegurar el tema de las elecciones en los plazos determinados, el tema sanitario, el tema de reactivación económica y la seguridad ciudadana. Urgente, creo que esas son las cosas para estos próximos 9 meses de gobierno, de ese gobierno de transición. Ahora, hay quienes estiman que es necesario formar un gabinete de ancha base, ¿no?, con las distintas colectividades políticas, ¿no? ¿Esto es posible en medio de esta polarización que vivimos? ¿Hay gente, usted cree, que esté en la capacidad de desprenderse muchas veces de las propias condiciones políticas, profesionales, para en este tránsito poder acompañar al nuevo presidente de la República? Sí, es un momento álgido sin dudas, pero es lo que nos queda. Realmente tenemos que buscar un gabinete de concertación. Creo que hay un pronunciamiento del propio Congreso de la República de la idea de conformar un gabinete de ancha base, como usted refiere, señor Hernández, y acá tenemos que poner a prueba a los peruanos que nos puedan ayudar en esto. Creo que los peruanos, y creo que en el Perú hay personalidades, hay personas con experiencia, con talante, con espíritu democrático, concertadores. Lo que tenemos que evitar y darnos cuenta todos los peruanos es que este enfrentamiento no nos ha conducido a nada bueno. Una política de permanente confrontación no es útil, ni siquiera en la lucha contra la corrupción. En consecuencia, un pedido de calma a todos los ciudadanos. Yo creo que debemos esperar que las designaciones y Dios ilumine a nuestras próximas autoridades para buscar este espacio de concertación. Una pregunta final, doctor Abel Salinas. Hay quienes consideran que esta decisión es un golpe de Estado. Se lo voy a decir con nombre propio. Ha salido la precandidata de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, es un golpe de Estado. El señor Julio Guzmán, de la misma línea, el señor George Forsyth. ¿Este es un golpe de Estado? Yo diría que no, absolutamente no. Creo que el entendimiento de la vacancia se da por el número de votos. Y eso es un hecho que está estrictamente ceñido a la Constitución. Igual, cuando hablamos del año pasado, el 30 de septiembre del 2018, 19, con el cierre del Congreso, también algunos hablaron de que era un golpe de Estado. Al final, creo que no debemos alentar esas posibilidades. Yo creo que serias dudas, serios cuestionamientos existían sobre el primer mandatario. Ya se ha dado el paso, busquemos la concertación, no alentemos. Y yo un llamado al señor Julio Guzmán, yo no lo conozco, pero me pareció inapropiado, inoportuno, impertinente lo que estuvo haciendo ayer, no solamente poniendo en riesgo la vida de las personas en el marco de una pandemia, sino en un mensaje absolutamente confrontacional. Dejémonos de eso ahora, más bien apoyemos
al Perú y esperemos que estén iluminados nuestros próximos gobernantes. Doctor Abel Salinas, como siempre muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable. Con todo gusto, José Hernández, buen día. Buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.